Sean todos muy bienvenidos. Es un gozo, es un honor, es un privilegio el poder estar aquí junto con todo este equipo maravilloso que hoy nos acompaña para leerles la Biblia. Así es, te vamos a leer la Biblia, ese libro maravilloso, maravilloso que Dios le ha regalado a toda la humanidad y que toda la humanidad no quiere leer, lastimosamente. Ahora, con eso no digo que existan excepciones, pero son casi pocos. Los humanos que leen la Biblia son especímenes en extinción prácticamente. Dios nos ayude. Son millones, miles de millones de personas y son pocos los que en realidad leen la Biblia. Recuerden ustedes, si las cosas están como están, es porque simplemente el hombre dejó de leer su Biblia. Dios nos ayude. Rápidamente, hoy vamos a leer la parte final del libro de Gálatas y una vez más te recuerdo que estamos ya pronto a terminar de leer toda la Biblia. Hoy día estamos en el día 6 de la semana número 47 y con la ayuda de Dios ya estamos pues cerca a esa semana, la semana 52, cuando cerramos todo, todo versículo y capítulo de la Biblia y podemos decir, gloria a Dios, leímos toda la Biblia. Y ahí no queda la cosa, porque después de leer el último versículo de la Biblia, del último libro de la Biblia, de la última página de la Biblia, vamos a comenzar otra vez. Y ahora rumbo al expertise, porque tenemos que tomarnos en serio las palabras del apóstol Pablo, que por causa del tiempo dice, todos ya deberíamos de ser maestros de las escrituras, pero lastimosamente nos olvidamos de esa parte porque no leemos la Biblia, ¿sí? Así que todos juntos hoy vamos a seguir leyendo la Biblia y hoy se termina un nuevo libro y es el libro de Gálatas. Bueno, rápidamente comencemos. ¿Qué vimos? ¿Qué vimos ayer? Ayer leíamos sobre la advertencia a los legalistas. También vimos la biografía y defensa de Pablo. Recuerda siempre que si te perdiste un programa, puedes volver a verlo. Recuerda siempre, nuestro canal es www.biblia365oficial.com. Dale enter y serás redirigido a nuestro canal en YouTube. Ya estás en YouTube. Escribe en la cajita de búsqueda @Biblia365oficial. Dale enter y serás redirigido a nuestro canal en YouTube. ¿Qué más leíamos ayer? Ayer leímos acerca de la oposición de Pablo a Cefas. También leímos sobre la definición de la fe y la ley y terminamos leyendo sobre la definición del nuevo pacto. ¿Qué vamos a leer hoy? Hoy día vamos a leer una parte que se llama de esclavos a hijos de Dios. También vamos a leer sobre Isaac versus Ismael. Vamos a leer sobre los frutos del espíritu y la carne. Y también vamos a leer sobre lo que se titula una conducta honrada. Y también vamos a leer sobre una nueva creación. No te pierdas el programa. Atento, ten listo tu cuaderno y toma tantos apuntes como puedas. Recuerda que somos llamados a estudiar la Santa Biblia. Bueno, rápidamente comencemos, pero no podemos hacerlo sin primero orar. Así que todos juntos, amado Señor, te damos gracias. En verdad has sido tú maravilloso con todos nosotros. Gracias, Señor, porque no hay problema que tú no puedas solucionar y no hay nada, Señor, que sea imposible para ti. Confiamos todo en ti, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, anímanos, inspíranos en esta hora para que al leer la Biblia podamos ser instrumento en tus manos de precisión para que la gente, aquellos que lleguen hasta este canal, oigan tu voz, oigan tu palabra, oigan tus pensamientos de bien para todos ellos. Padre Santo, oramos esto, que así sea, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, pues vamos a comenzar. Gálatas capítulo 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo,
sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y sí hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Exhortación contra el volver a la esclavitud. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, ¿por quiénes vuelvo a sufrir dolores de parto? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Alegoría de Sara y Agar. decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumbe en júbilo y clama. Tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que
hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Gálatas capítulo 5. Estad firmes en la libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testificó a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardaremos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gálatas capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pablo se gloría en la cruz de Cristo. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pero si quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Bendición final. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Qué tremenda bendición es para todos nosotros el poder tener acceso a la santa palabra de Dios. Hoy día no ha sido diferente de los otros días. Nuevamente hemos sido sorprendidos. Recuerden, esta es una primera temporada donde muchos de ustedes están descubriendo por primera vez lo que dice la Biblia sobre muchas cosas que habíamos escuchado durante muchos años y que no eran así. Cuán importante es volver al original. Acuérdense ustedes que allá afuera se conoce una situación como el teléfono malogrado. Por años y años se ha transmitido la palabra de una manera distorsionada, que al final cuando tú la recibes es completamente diferente a lo que está en el original. Por eso es importante recordar que Dios le dijo a Moisés que todos siempre recordasen las palabras, la palabra del Señor, los testimonios del Señor, todo aquello
que iba a ser necesario para que nunca, nunca nos desviásemos del camino. Olvídense de las tradiciones, de esas cosas que los hombres han hecho de forma tal que han exaltado sobre todo su pensamiento y su opinión, y volvamos a la palabra y recreemos desde cero lo que es en realidad el evangelio que debe de ser predicado, recordado y anunciado por todos nosotros. Una vez más, como les digo, en esta primera temporada, la mayoría se ha quedado pues boquiabierta al recordar que muchas de las cosas que habían oído no son como las que estamos oyendo en la Biblia. Dios nos ayude. Qué maravilloso, maravilloso es ver siempre de vuelta o de nuevo el así dice el Señor. El escrito está. Bueno, rápidamente vamos a nuestra actividad para esta jornada. Miren lo que dice ahí. Gracias a Jesús podemos hablar directamente con Dios. Claro, cuando pasó lo que pasó en el Gólgota, el velo fue rasgado y ahora tenemos acceso al lugar santísimo. Pero no te equivoques, porque escrito está que solo los de limpio corazón pueden ver al Señor. Y escrito está también que Dios va a escuchar a aquellos a quienes no se les ha tapado los oídos y a aquellos que no tienen grosura en el corazón. No te equivoques. No vayas a ser como los carismáticos, que mira que Dios tú lo dijiste y tú lo cumples. O que eres Dios o no eres Dios. No, no es así. No es que decreto, 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 decreto. No, olvídate de eso. Eso no existe. ¿Quién eres tú para pasar por encima del designio de Dios? Volvamos a la así dice el Señor. Volvamos al escrito está. Volvamos a ver lo que Dios diseñó. Porque Él es el diseñador. Él es el que trazó todo camino por donde tú y yo habíamos de caminar. Entonces, una vez más, volvamos ahí. Gracias a Jesús podemos hablar directamente con Dios. Y el Espíritu nos ayuda a dar buenos frutos. ¡Wow! La pregunta para ti y para mí hoy es, ¿cómo te ayuda la oración a dar buenos frutos en tu vida? Alguna vez escuchamos al Señor, y eso fue hace poco, cuando leíamos los evangelios. Había cierta persona que no sanaba. Los discípulos no podían con esa enfermedad. Y Jesús les dijo, ese género no sale sino con ayuno y oración. La pregunta era, y para algunos suena a broma, ¿a quién estaba mandando Jesús que ayunase? ¿Recuerdan? El ayuno tenía que ver con matar, vamos a usar esa palabra de una manera figurativa nada más, para aniquilar la carne, los deseos de la carne. Para eso es la oración. Y es de entenderse que a quien mandó ayunar Jesús no era al enfermo, sino a estos que no tenían fe ni para sanar sus propias gripes. Eso es algo que deben de tener presente. Recuérdenlo siempre. Entonces, gracias a Jesús tenemos acceso a Dios mediante la oración, directamente mediante la oración. Ahora ustedes saben pues que todo eso tiene su fundamento, eso tiene su respectivo orden. Como les digo, aquí no estamos para ser emocionalistas ni actuar como los carismáticos. Y con eso quiero decir y referirme a todos aquellos pues que hacen todo lo que hacen sin seguir el patrón bíblico, ¿sí? Porque eso es lo que está pasando mayormente. Ah, pero que mira que los derechos, si te traen los derechos de la ONU, de la OEA, que la constitución de sus países, los derechos humanos, pero no te traen la palabra. Y entonces te dicen, no, pues que tiene 50 y 50% del derecho. Y ahí ustedes saben a qué me refiero. Y no quiero entrar a esa controversia, pero oiga, si leemos la Biblia nos muestra que todas esas denominaciones que hoy día tenemos no existirían si acaso aplicasen lo que está escrito, lo que es un así dice el Señor. Bueno,
vayamos rápidamente acá. ¿Cómo te ayuda la oración a dar buenos frutos en tu vida? Bueno, ante todo, si has entendido lo que te acabo de decir, no existe forma, no existe manera de poder dar buenos frutos si acaso pues el que es bueno no está en nosotros, para comenzar, porque el único bueno es Dios. Nosotros somos árbol que da fruta que no es buena. A menos que el bueno esté en nosotros, nada bueno saldrá de cada uno de ustedes ni de mí. Entonces, ante todo, busca primero el reino de Dios, su justicia, nace de nuevo, ¿sí? Sé esa nueva criatura en Cristo Jesús, con una mente renovada, con un corazón que ha sido transformado de un corazón de piedra a un corazón de carne. Cuando tú tengas la palabra que tiene Jesús y que ahora la tienes tú, entonces ahí se cumple que puedes pedir todo lo que quieras al Padre y Él te lo dará. Que todo lo que quieras se lo pidas a Jesús y Él lo cumplirá. Hay una ecuación que cumplirse y tiene que ser lo mismo en ambos lados. El espíritu que estaba en Jesús, dijo Pablo, el espíritu que estaba en Jesús está en nosotros. Así mismito tiene que ser. En el versículo 16 de Gálatas 5 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La oración nos ayuda a no satisfacer los deseos de la carne. La oración nos ayuda a tener contacto con Dios y cuando tú tienes contacto con Dios, ya no tienes contacto con nada que pueda estimularte de ninguna otra manera a los deseos de la carne, por ejemplo. Por eso un creyente debería estar en comunión con Dios 24 de 7, 365 días a la semana. 24 horas, 7 días a la semana, los 365 días del año. Así es, así mismito. Entonces, la oración que nos pone en comunión directa con Dios, fíjense, es la que produce esos buenos frutos. Es como la luna que está redirigiendo a nosotros no su propia luz, sino la luz del sol. Allá lejos el sol está reflejando su luz en la luna y la luna está reflejando su luz sobre nosotros. Son los buenos frutos de la luna, esa luz que está siendo reflejada a nosotros todas las noches que hay luna llena. Así que no lo entiendan de otra manera. Si gloria tenemos es porque el glorioso está en nosotros. Así tiene que ser. Entonces, ¿cómo te ayuda la oración a dar buenos frutos en tu vida? Ahí está, esa es la clave. Bien claro dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Ve? Eso es lo que tienes que tener presente. Si tú estás en comunión directa con Dios, en oración, y oración significa hablar con Dios, no solo a la hora de comer, no solo a la hora de dormir, no solo cuando estás en peligro o cuando estés enfermo. Comunión es oración todo tiempo. Estás en tu casa orando, estás en comunión con Dios. Estás en el trabajo, estás en comunión con Dios, porque todo lo que hagas lo vas a hacer como para el Señor. No estás pensando que tu jefe es un malvado y entonces le voy a hacer el trabajo malo porque no me dan aumento, no me reconoce el esfuerzo. No, lo que sea que tú hagas va a ser hecho como para el Señor. No te equivoques, no te equivoques. Entonces estás en oración, ¿ve? Todo el tiempo, reflejando al Señor. La gente de este mundo, los cristianos que todavía no ven al Cristo de la Biblia en este mundo, tienen que ver a ese Dios de la Biblia, a ese Cristo de la Biblia, reflejándose en ti. Como dijo John Wesley, tú eres la Biblia, que muchos en este mundo solamente van a leer. Tú eres la única Biblia, que quizás muchos en este mundo es lo único que van a leer. Así que no pierdas tu oportunidad. Es parte de nuestro trabajo, es nuestra gran comisión. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda siempre que si este programa está siendo de bendición para tu vida, considera hacer una ofrenda. Aquí tienes Yape, aquí tienes Plin. Todas estas plataformas son 100% seguras. Aquí tienes un número de cuenta y también tienes un número de cuenta interbancario, si acaso lo necesitas.
No hay pretexto. Está siendo bendecido. También el ofrendar es parte de la adoración. Adora a Dios, ¿sí? Adora a Dios. Aquí están las plataformas para que puedas hacerlo con un corazón alegre, con un corazón agradecido. Bueno, también para aquellos que nos escuchan desde el extranjero, ahí tienen PayPal, plataforma segura. Todas estas plataformas son seguras y fáciles de usar. Intenten hacer una ofrenda. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero no te preocupes. Volvamos mañana, leamos más y pronto terminaremos de leer todo este libro maravilloso. ¿Sí? Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios nos mantenga a salvo, Dios nos mantenga saludables. Paz y bendiciones.